Alex, un episodio más y más espectacular que nunca, ¿cierto? Y es la fortuna está en el seguimiento. ¿Qué pasó por la mente de Alex cuando escribió este capítulo? Mira, la fortuna está en el seguimiento, viene dado de un concepto que yo lo experimenté en mi propia persona y creo que lo pusimos en un ejemplo en un capítulo anterior, donde hacer ese trabajo de darle seguimiento a la persona es algo tedioso, es algo que no me gusta hacer, es algo que a la gente le da flojera, es algo que a la gente le da pena, es algo que yo lo llamaba el trabajo sucio que nadie quiere hacer. En una oportunidad me acuerdo en estos grandes entrenamientos que he tenido donde una persona decía, ¿quién limpia arriba si vas arriba y tocas ahí el cuadro o el marco de la puerta o del espejo, vas a encontrar sucio, ¿no? ¿Quién limpia ahí? Nadie. Entonces hicieron ese ejemplo de que el seguimiento es el trabajo sucio que nadie quiere hacer. La muchacha no quiere limpiar ahí arriba o debajo de la cama o yo inscribo a una persona, le vendo un producto y lo llamé al día siguiente para ver cómo le fue. ¿Qué preguntas tienes? ¿Cómo te ha ido? ¿Ya abriste la caja, como lo mencionamos en un capítulo anterior? Me pasó muchas veces, una vez que fue cuando reaccioné, inscribí a una persona, no le di seguimiento, a los 30 días me acordé, lo llamé, ¿cómo te ha ido con los productos? Pensando que ya había perdido peso, que ya se había transformado toda la vida. Y me dice, ¿qué productos? Yo le dije, los productos te llegaron a su mes. Mi amor, ¿tú no has visto una caja por ahí sí, pues ahí está en el garaje tirada la caja y la habían abierto porque yo no le había dado seguimiento. Entonces, el seguimiento es ese trabajo difícil que la gente no quiere hacer, que es llamar a la persona, es estar en contacto con la persona, es responder las preguntas. ¿Por qué no lo quieren hacer las personas? Me puse a estudiarlo, es porque a veces no sabes cómo responder a la persona. A veces tienes miedo al rechazo, tienes miedo que la persona te diga, no me gustó tu producto, no me sirvió, devuélveme mi dinero. Entonces la gente como que se asustaba y decía, no, te inscribo y me voy y te encomiendo a Dios y a la Virgen ahí para que te vaya bien y para que todo salga bien sin que yo tenga que hacer nada. No, un trabajo muy bueno es dar un seguimiento y ahí es donde la tecnología también nos está ayudando muchísimo a dar un mejor seguimiento a las personas. Alex, corporativamente hay una discusión pues aguda entre la estrategia de si eso es un trabajo de campo, de comercial, es decir, de quien está cerca, o es un área del área de customer support, ¿cierto? Tú que has estado en el mundo corporativo, ¿cuál es el insight que sientes de esa disputa en la cual termina como parecen los partidos de voleibol malos, ¿cierto? Que la bola cae en la mitad de los dos jugadores porque ninguno va por ella. Mira, yo creo que es un trabajo compartido, porque si yo como patrocinador de la persona, cuando yo te hablo a ti, yo tengo que hacer un trabajo que el corporativo no va a poder hacer, que es el trabajo más uno a uno, que es el trabajo más enfocado a la persona, como lo hablamos en las cápsulas anteriores, donde yo conecto con la necesidad específica de Carlos, que solamente la sé yo, que no la sabe el corporativo y que no se puede generalizar igual para todas las personas. Sin embargo, los corporativos pueden hacer un nivel de seguimiento bien profesional, bien elevado, a través de la tecnología, con sencillamente un email de seguimiento porque también las empresas tienen mucho más acceso a la tecnología y a muchísima más información de la que yo tengo, ¿cierto? Yo te inscribí a ti en la compañía, te enviaron un producto, pero la compañía sabe cuándo te envió el producto, cuándo te llegó el producto, si volviste a recomprar el producto. Hay mucha información que la compañía tiene que yo no tengo. Entonces yo siento que es un trabajo compartido donde yo tengo que hacer la parte más directamente personalizada con Carlos, pero que las compañías también pueden hacer un trabajo muy importante desde el punto de vista tecnológico con la parte operativa también, que es muy importante, por lo menos cuando te llega el producto, que lo he visto en muchas empresas lo hacen, otras no las hacen. Por lo menos Amazon lo hace. En Amazon yo pido algo, me lo están dejando aquí en la puerta, yo estoy aquí en mi oficina, veo que llega el camión de Amazon, lo está dejando en la puerta y ya estoy Ya llegó recibiendo en aquí. mi teléfono un mensaje donde dice lo acaban de entregar con la foto, ¿no? Entonces, si estoy en la casa ya lo veo, pero si estaba afuera ya sé que llegó. Eso es algo que las compañías pueden hacer, compartir esa información conmigo, decirte, Alex, ya le llegó la caja a Carlos para que entonces yo pueda hacer el seguimiento de una mejor forma contigo. Decirte, Carlos, qué bueno que ya te llegó la caja, la abrimos juntos. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Te puedo ayudar? Entonces, en esa combinación de la tecnología y la información entre empresa y patrocinador o auspiciador, se puede generar muchísimo mejor seguimiento. Te comparto algunas de estas experiencias que tenemos en el trabajo nuestro del día a día. A ver, uno, con el tema de si la tarea es del equipo que está en campo, la tarea es del equipo de Customer Support. Yo creo que hay un tema primero de tecnología corporativa, ¿cierto? Muchas herramientas corporativas son sistemas de ticketing system ultra avanzados, ¿cierto? Conectados con el call center, integrados con todas las tecnologías de mensajes, etcétera, pero son corporativos. Es decir, el equipo de ventas no hace parte del loop de la información, no sabe que el cliente está escribiendo, no sabe que nos está contactando, no sabe los momentos de entrega como los estás describiendo, o sea, no hago parte de los momentos de verdad. Yo creo que ahí arranca la primera brecha. Nosotros en ese 4S nos hemos encargado de que nuestro ticketing system tenga esa
característica, y es el vendedor hace parte del loop fundamental porque es el que se va a encargar de que ese cliente tenga ese buen momento. Ese sería uno primero que me viene a la mente como una disrupción distinta. El segundo es que tanto el equipo de Customer Support como el vendedor tienen un 360 a su mano. Todos los CRMs potentes del mundo, incluido lo que nosotros hacemos como tecnología, pues tenemos un trabajo, es tener un 360 del cliente, es decir, quién es, conocerlo, qué nos ha comprado, qué incidentes ha tenido, qué beneficios tiene pendientes por redimir para que tenga un momento de verdad confortable, porque nada me sirve que gane beneficios que no redime. En fin, o sea, que yo tenga 10, 20, 30, 40 aspectos de seguimiento. Eso hace la diferencia de manera ultra significativa, porque cuando yo voy a llamar a Alex, antes de llamar a Alex, hago el 360 de Alex, ya vi su última orden, su último ticket, cómo están todo lo que acabo de mencionar, cómo hay un beneficio que de pronto lo puedo llamar a acordarle que también tiene ese beneficio pendiente, puedo sugerirle productos dado el histórico de lo que ha usado, etc, etc. Es decir, hoy tenemos la información en nuestras manos, no hay que hacerlo difícil, solo hay que hacerlo cercano para poder hacer todo este proceso. Y el último, tú lo mencionaste, es la automatización del seguimiento. No es difícil generar unos momentos de verdad muy buenos. Las compañías a veces son tímidas en generar esos momentos de verdad de cómo te fue, cómo te está yendo con el servicio, etcétera. Siempre hay que estar en contacto. El feedback es el único camino. Sería como nuestra experiencia ahí en el día a día. Sí, hay una desconexión de muchas empresas donde yo veo una oportunidad muy, muy grande. Primero, en la falta de utilizar la tecnología como tú lo has dicho, ¿no? Utilizar la tecnología a tu favor puede potencializar muchísimo y elevar el servicio, la satisfacción del cliente, que lo va a llevar luego a una segunda, tercera, cuarta orden o a la sostenibilidad de mantener al cliente comprando constantemente, ¿no? Número uno. Número dos es la conexión que tú lo mencionaste en la segunda parte, y es qué tanta información tengo yo del cliente para conectar con él, ¿ok? Que es, tú y yo lo hemos visto dentro y fuera de la industria, donde tú siempre vas a regresar donde te dan el mejor servicio, ¿no? Y donde tú sabes, cuando tú llamas a un call center y te tratan por tu nombre, te preguntan una pregunta tan sencilla como que, ¿cómo está tu día? ¿Cómo está tu día hoy? ¿O cómo estás hoy? ¿No? Y que se toman ese segundo para preguntarte cómo estás hoy, cómo te sientes hoy, o llamarte por tu nombre también. Yo siempre pongo el ejemplo de el Hotel Marriott, sin querer hacerles propaganda, pero hace muchísimos años empecé a viajar muchísimo a México y de repente yo llegaba al Hotel Marriott de México y me tomaban la maleta y de repente me llamaban por mi nombre, me decían, bienvenido, señor Hoffman, qué gusto tenerlo con nosotros otra vez. Y yo me quedé así como, ¿cómo sabe mi nombre? Si yo he venido acá solamente una o dos veces, y no me daba cuenta y no sabía hasta que ya empecé a ir muchas más veces y me daba cuenta que los entrenaban a los botones a que cuando agarraban la maleta, lo primero que buscaban en la maleta era el ticket de la maleta, para ver tu nombre, y te llamaban por tu nombre. Eso me hizo a mí cliente de por vida de Marriott, porque el hecho de que te llamen por tu nombre inmediatamente te personalizan el servicio y tú te sientes que eres importante para ellos. Entonces, cosas tan sencillas como esas, como tú dices al principio, que la compañía tiene toda la información para generar esa conexión, hace una conexión con la persona, que tú te sientas en casa y digas, de aquí soy y aquí me quedo porque me están tratando bien, sencillamente. Súper. Alex, no, yo creo que esto es ¿cierto?, la cereza del postre de toda esta historia, de todos estos capítulos tan emocionantes. Este no podía ser lo menos. Así que muchísimas gracias por compartir esta y todas las ideas que nos has compartido. Muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad, y a toda la audiencia que nos estuvo viendo.